En esta tarde vamos a estar hablando de la vida como un libro, y como todo libro tiene diferentes capítulos. Y en nuestra vida también nosotros hemos escrito muchos capítulos, pero algunos todavía están abiertos, no se han cerrado esos capítulos. Puede ser un capítulo de la infancia que usted mantiene ahí abierto, o en el tiempo de su adolescencia, o aún en su edad adulta. Tiene algunos capítulos que no ha cerrado, personas que no ha perdonado, hábitos que no ha dejado, y que es necesario cerrar esos capítulos. Así que en nuestra vida vamos a verla como eso, como un libro. Y desde que la imprenta se inventó, se han publicado aproximadamente 130 billones, entiéndame bien, billones, no millones, billones de libros, sin contar sus ediciones, edición primera, segunda, tercera. Estamos hablando solamente de esos títulos. Más de 130 billones de libros se han escrito, ya sea de cuentos de hadas o hasta libros académicos. También la Biblia ha sido el libro que más se ha vendido. La Biblia se estima que se han vendido más de 5,000 millones de copias y se ha traducido a más de 3,000 idiomas. Así que la Biblia es un libro muy importante en la industria de la imprenta, ¿verdad? Así que la Biblia es un libro que nos habla a todos nos habla a todos la Biblia, pero es un libro diferente. Dentro de la Biblia hay una mención de un libro que es distinto a todos los que nosotros hemos leído, y le llama el libro de la vida. Y en este libro tiene dos características principales. Una, que es un libro personal. Recuenta toda su propia historia. Como alguna vez ustedes han leído que en la internet sale ahí, una persona famosa va a escribir su autobiografía, o otra persona escribe una biografía no autorizada de cierta persona. Bueno, el libro de la vida que la Biblia nos habla es un libro es una autobiografía, es nuestra historia de vida. Y la segunda parte de este libro de la vida que menciona la Biblia es que recopila todas nuestras acciones, buenas o malas, a través de la vida nuestra. Así que debe ser un libro como de este grueso, ¿verdad? El que tiene cada uno de nosotros ahí. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, quiere decir que hay más de uno, pero hay uno específico. Dice, los libros fueron abiertos, y entre ellos el libro de la vida. Y ahí es donde vamos a dedicarnos hoy en esta tarde. Y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en esos libros. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6, viene otra historia acerca de este libro de la vida. Dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Se está refiriendo a los creyentes. Dice, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. O sea que en el libro de la vida es muy importante que nuestro nombre esté escrito. Así que, y estará escrito, pero ojalá que esté escrito de una manera que traiga gloria, honor al Señor. Estos dos versículos indican que todas las personas, ricas, pobres, jóvenes, viejos, creyentes o no creyentes, estarán un día en la presencia de Dios. Y en este día todos seremos evaluados, todos vamos a ser juzgados. Y una vez que la persona haya sido juzgada o evaluada, y mi esperanza y mi deseo es, y yo creo que es el deseo de Dios también, que todos hayamos sido aprobados, gozaremos de vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que es muy importante asegurarnos no solamente que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida, sino que hayamos hecho las cosas correctas que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros presentarnos ante Dios para que nuestro libro de vida sea aprobado? ¿Verdad?
Entonces me gustaría utilizar en esta tarde una metáfora, y es que cuando las personas se presentan a una entrevista de trabajo, quizás usted anda buscando trabajo y aplica y lo llaman, tienes una entrevista el martes a las 5 de la tarde. Bueno, usted va a esa entrevista de trabajo primero emocionado, ¿no es cierto? Y si está necesitado de trabajo, ojalá que me den ese trabajo. Pero normalmente cuando uno se presenta a esas entrevistas de trabajo debe llevar un resumen, un currículum vitae, y que resume la historia profesional, académica y también algunos datos personales de la persona, porque el empleador quiere conocerlo y quiere saber si usted está capacitado para desarrollar cierta tarea. Y en la entrevista de trabajo es muy común que el empleador pida también referencias de personas. En nuestro caso le llamamos cartas de recomendación, una persona que recomiende. Y esta persona normalmente en esta carta escribe algo sobre el aplicante y sobre el carácter moral de esta persona. Es una persona trabajadora, una persona honesta, capacitado en gran manera, y espero que ustedes le ayuden a conseguir el trabajo que esta persona está buscando. Normalmente es una recomendación positiva. Así entonces, de la misma manera, cuando una persona escribe un libro, él escribe un libro y posiblemente sea su primer libro y no sea un autor muy conocido, entonces lo que hace es que busca un autor más famoso, más conocido, que le escriba unas palabras en el libro. Por ejemplo, dice, conozco a Nico Cruz, es un gran escritor y el tema de este libro es fantástico, lo leí desde principio a fin y es un libro que nos llena de conocimiento y tantas cosas. Así que eso es importante, que una persona nos recomiende, una persona nos respalde a nosotros. En el caso de los juicios, como el día del juicio final que estamos hablando aquí con el libro de la vida, el día del juicio, es importante también tener a alguien que nos va a recomendar. Y la Biblia nos enseña que esa persona que nos va a recomendar es el Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado en ese juicio. Cuando uno se presenta a la corte, que yo he tenido que ir mucho a la corte, no porque haya cometido algún crimen, sino porque voy a asistir a alguna persona, puedo ver cómo las personas entran nerviosas porque se presentan ante la autoridad y la autoridad tiene todas las pruebas, todo el récord de esta persona y está temerosa de que la sentencia sea muy fuerte y está esperando ser libre de toda culpa. Y cuando eso sucede es necesario un buen abogado, porque un buen abogado no solo puede ayudarnos a que la pena sea corta y muchas veces hasta de que lo puedan declarar inocente. Bueno, ese es en el caso nuestro. Necesitamos un buen abogado en ese día final y que ese abogado sea el Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto anterior, de que necesitamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que Cristo sea nuestro defensor, debemos de preguntarnos también nosotros cómo debemos prepararnos para ese día especial que estemos delante del Señor. Un abogado defensor se prepara recuperando todas las pruebas, todos los datos que sean importantes para que su cliente sea declarado libre. La persona que va al trabajo ve videos donde dice cómo tiene que comportarse en una entrevista, lleva todos los documentos porque quiere tener un final aprobado. Así que la pregunta para nosotros es ¿cómo debemos de prepararnos nosotros para estar ahí en ese día del juicio final? Y es que lo primero que debemos de hacer es asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y la única forma de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es que nosotros hayamos depositado no solo nuestra fe, sino que nos hayamos sometido también al señorío de Cristo. Que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador y, como dijo Tomás, que sea nuestro Dios. Eso es lo necesario, lo número uno para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. En cierta ocasión Jesús envió a 72 de sus discípulos. Los envió de 2 en 2, los mandó a predicar, los mandó a sanar enfermos, a liberar endemoniados y muchas otras cosas más.
Les pidió que bendijera la casa donde los recibieran y también que responsabilizara a la casa y al pueblo donde ellos no eran recibidos. 72 personas. Y entonces Jesús les dijo: el que acepte el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que rechaza a ustedes, a mí también me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios al que me envió. O sea que si nosotros no recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no es la responsabilidad ni la obligación de Dios escribir nuestro nombre en ese libro de la vida, sino que es una decisión de cada persona, de cada individuo, decidir si vamos a poner nuestra fe y vamos a aceptar el mensaje de Dios en nuestra vida. Porque esa va a ser la llave, va a ser la tinta que va a utilizar el Señor para escribir su nombre en el libro de la vida. Y esa tinta es la sangre de Cristo que derramó en la cruz, que hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Así que efectivamente, como Jesús los envió a estos 72 discípulos, regresaron dándole un reporte espectacular a Jesucristo. Y le decían: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre liberamos endemoniados, bueno, en tu nombre bendecimos a muchas personas. Era grandioso lo que se hacía. Y Jesús, al escuchar este reporte, se contentó, pero también les dijo esto. Dice: no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Así que, hermanos, nosotros oramos al Señor muchas veces pidiendo milagros y Él los hace, ¿no es cierto? Oramos por sanidad y el Señor nos sana. Oramos por un trabajo nuevo y el Señor nos lo da. Oramos por nuestras familias que muchas veces están dañadas, están destruidas, y el Señor las repara y las vuelve a reconstruir. Todos esos son milagros maravillosos. Pero el milagro más grande, el milagro más importante en la vida de una persona es el recibir a Cristo Jesús como Salvador, porque no solamente es salvo, sino que su nombre inmediatamente está escrito en el libro de la vida. Así que el primer paso para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es que hayamos recibido no solo el mensaje del Evangelio, sino que hayamos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida. Este es el milagro más grande, porque solo creer en Jesucristo no es suficiente. Hay mucha gente que dice: yo creo en Cristo, pero su vida no refleja esa fe en Él. Por eso es importante preguntarnos cómo debo responder a la bendición de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ya yo recibí al Señor Jesucristo, confesé mis pecados, el Señor escribió mi nombre en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo debe ser mi reacción a eso? ¿Cuál debe ser mi siguiente paso en mi vida ahora que el nombre está escrito? Bueno, el primer paso es cerrar los capítulos abiertos en nuestra vida pasada. Hay muchas personas que todavía no han cerrado ciertos capítulos en su vida. Y cada vez regresan atrás para volver a leerlos. Y viven en vergüenza por las cosas que hicieron en el pasado. O viven con dolor por las cosas que otras personas les causaron a ellos. Viven con temor porque quizás fueron violentados o violentadas. Y viven en esa forma porque no han cerrado esos capítulos del pasado y vuelven a leerlos y a releerlos y a releerlos. Cuando el apóstol Pablo nos ha dicho a nosotros que los que están en Cristo son una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y ha llegado todo nuevo. ¿Y cómo podemos nosotros cerrar esos capítulos pasados? Bueno, la bendición es que no lo hicimos nosotros. Ya el Señor Jesucristo cerró esos capítulos en los cuales quizás usted se avergüenza. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 16, dice así: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. No algunos. ¿Cuántos? Todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a los días de fiesta religiosa y etcétera, etcétera. El Señor nos dice hoy, cierra esos capítulos abiertos del pasado. Ya yo pagué esa deuda por ti. El Señor puso el punto final que hacía falta en ese capítulo de nuestra vida. Lo viejo pasó, ha llegado lo nuevo, nos dice el Señor. Y hay muchos capítulos, ahora que estos capítulos de nuestra vida anterior a Cristo están cerrados, hay muchos capítulos nuevos y hermosos que Dios quiere que nosotros empecemos a escribir y a disfrutar. Ya no son capítulos de terror, ya no son capítulos de miedo, sino que son capítulos de esperanza, capítulos de virtud que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Y el apóstol Pedro nos da la clave para que los próximos capítulos de nuestra vida sean fructíferos, sean agradables y sobre todo en este capítulo, en esta porción de la Biblia, el apóstol Pedro nos menciona que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que nuestro libro de vida tenga éxito. Para que cuando Dios abra el libro de la vida, no solamente encuentre nuestro nombre ahí escrito, sino que Él pueda ver que nosotros tenemos el respaldo, que tenemos la defensa de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que Pedro empieza, bueno, ahora que ustedes ya creen en Jesucristo, ahora que lo han aceptado a Él, el señorío de Él, esto es lo que nosotros debemos de hacer. Y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así, mediante su divino poder, está hablando del poder de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea que no tenemos excusa. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son esas herramientas? Su palabra, la Biblia. Nos ha dado el Espíritu Santo. Y nos ha dado una iglesia en la cual nosotros aprendemos no solamente a hacer, sino también a hacer. ¿Me encuentran la diferencia? De ser y de hacer. Lo que un cristiano, lo que un hijo de Dios espera de él. Y así que es vivir en rectitud. Y todo esto, dice Pedro, lo recibimos al llegar al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa y gloriosa excelencia. ¿Cómo nosotros conocemos a Jesús? Bueno, Jesús mismo dijo que las Escrituras son las que la revelan a Él. Mientras más nosotros sepamos, mientras más conozcamos nosotros las Escrituras, más y más vamos descubriendo quién es Cristo Jesús. ¿Y qué espera Él de nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos hacer para agradarle a Él y hacer su voluntad? Así que Pedro sigue diciendo, y debido a su gloria y excelencia, no la nuestra, sino la del Señor, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ahí encontramos promesas maravillosas. Como por ejemplo que Dios nos dice que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él andará con nosotros. Que lo que está en la palma de su mano nadie lo puede arrebatar. Que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Que aquel que está en Cristo tiene la vida eterna. Que en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Todas esas maravillosas promesas nos ayudan a nosotros a adquirir esa naturaleza divina al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Primera de Juan dice que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que es ahí donde entramos en esa naturaleza divina, donde esperamos ya no ser gobernados por nuestros deseos humanos, sino que queremos ser gobernados por la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Así que como podemos observar en estos dos pasajes de la Biblia, es gracias al Señor Jesucristo que nos llamó y nos invitó a formar parte de su gloriosa familia, porque es Él el que tocó la puerta de nuestro corazón. Es el Señor Jesucristo el que ha estado insistentemente viniendo desde el cielo, caminar en esta tierra en medio de nosotros para conocerlos y que Él y nosotros conocerlo a Él. Él hizo esto para invitarnos a formar parte de su familia y así poder escapar de la corrupción de este mundo. Nuestros ojos estarían entonces puestos en el autor y consumador de nuestra fe, sin desviarnos en todas las distracciones que este mundo nos ofrece. Y entonces es así como empezamos a escribir maravillosos capítulos en nuestra vida. Pero primero, porque es mediante el poder de Cristo que Él ha recibido del Padre, que se lo ha transmitido a cada uno de sus creyentes, ejecutado por el poder del Espíritu Santo y la comunión de la iglesia. Así es como funciona. No es solamente una simple oración, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Ese es el principio, el primer paso, pero luego debemos de buscar esa presencia de Dios, conocerlo a Él, para que entonces sea su Espíritu Santo y su palabra la que guíe nuestra vida, de tal manera que entonces Dios pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija amada, de la cual yo tengo complacencia, así como lo hizo con Jesucristo el día que Él se bautizó. Así que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios espera que nosotros lo hagamos. Y podemos asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Tenemos todo lo que necesitamos, todas las promesas. Segundo Pedro dice que heredamos estas promesas, que Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina, y esto no es adquirir esa condición de hijos adoptados de Dios. Y como hijos de Dios, adoptados por Él, recibimos todos los beneficios de ser un hijo. Recibimos la bendición de la provisión de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios. Así que siempre es una bendición poder recibir el mensaje de Cristo. Hemos heredado esta maravillosa condición de ser hijos e hijas de Dios. Ninguno de nosotros la pudo comprar, ninguno de nosotros la pudo ganar, sino que la heredamos. Y cuando hablamos de la palabra heredar, es que nos la traspasan a nosotros de manera gratuita y voluntaria. Dios voluntariamente decidió adoptarnos y darnos todos los derechos que un hijo y una hija merecen legalmente. Así que cuando nosotros depositamos nuestra fe y aceptamos al Señorío de Cristo en nuestra vida, inmediatamente el Señor nos escribe ese nombre en ese testamento, donde nos hace y nos declara sus hijos y herederos y coherederos con Cristo. Así que qué maravillosas ventajas tenemos nosotros para escribir los capítulos en nuestra vida cuando Cristo está ahí presente en nosotros. Pero como todo buen padre, Dios tiene grandes expectativas de sus hijos. Yo como padre, yo quiero que mis hijos sean buenos ciudadanos, sean buenos cristianos, hijos de Dios. Tengo expectativas para él. Estoy seguro que cada uno de los padres que están aquí presentes también tienen altas expectativas de sus hijos. Pero esperamos esas cosas maravillosas. Pero cada uno de nosotros, independientemente, somos nosotros los que vamos a escribir ese libro de la vida. Nosotros tenemos que tomar decisiones importantes. ¿A quién vamos a tener en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Quién va a gobernar nuestra vida? Porque depende de esa decisión. Va a depender si su libro de la vida va a ser un libro positivo o quizás va a ser encontrado falta.
¿A quién vamos a seguir? ¿Queremos aceptar a Dios como Padre y vamos a vivir de tal manera que le agrademos a Él, o vamos a ser como nosotros queramos vivir? Es nuestra decisión, nadie nos puede obligar a tomar esa decisión. Pero Pedro continúa ahí diciendo, en vista de estas promesas, en vista de que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir como Él espera de nosotros, Él dice, en vista de todo esto, esforcémonos al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y es ahí donde se nota la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no lo es. Y usted dice, ay pastor, pero ¿cómo es eso? Que no todas las personas son hijas de Dios. Bueno, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia en el libro de Juan dice que los hijos de Dios son los que hacen su voluntad, pero los hijos del diablo son los que lo desobedecen y caminan en oscuridad. Así que no lo digo yo, sino que lo dice el Señor, ¿verdad? Por aquello de que quiera quejarse, no se queje conmigo, quéjese con Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. Pero dice que entonces, cuando nosotros lo recibimos a Él, debemos de no solamente a nuestra fe, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, ¿cierto? Si hacemos una pequeña encuesta ahí afuera con las personas que pasan y decimos, ¿usted cree en Dios? Hay una gran cantidad de personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Pero todos viven con una excelencia moral de acuerdo al canon de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Porque todos los cristianos tenemos fe, y esta fe debe ser complementada con un estilo de vida que esté alineado con las expectativas de Dios para con nosotros. Y es que la moral se construye con los valores de cada persona. Y los valores morales son un conjunto de normas y costumbres que guían el comportamiento, y lo estoy diciendo bien despacio para que lo entendamos, guían el comportamiento de las personas que les permiten diferenciar de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Ahora, no todas las personas tienen el mismo código moral. Porque para algunas personas, y lo dice en la Biblia, para algunas personas lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, ¿de dónde debe partir nosotros como cristianos para poder discernir lo que es bueno de lo que no lo es? Bueno, la base en lo que nosotros los cristianos adquirimos los parámetros, o sea, el canon, la forma en que nosotros medimos lo que es bueno y lo que es malo, lo determina la palabra de Dios que está aquí en la Biblia. O sea que si la Biblia nos dice no mentir, para nosotros sabemos que entonces mentir es incorrecto, decir es la verdad. Si dice no robe, sabemos que entonces lo incorrecto es no robar, sino más bien ser honesto. Y entonces somos honestos en el trabajo, somos honestos en la familia, somos honestos en la iglesia, somos honestos en todo lugar. Porque este es nuestro valor moral, decir la verdad, actuar justamente, defender al menos válido, condenar la injusticia. Todos esos valores vienen de la Biblia y que nosotros los hemos adquirido y vivimos bajo esos valores morales, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y ya que la Biblia es nuestro parámetro para determinar nuestro comportamiento, lo que es correcto o incorrecto, debemos entonces ¿qué? Estudiar la Biblia, porque si no entonces no vamos a saber lo que es correcto o lo que no lo es. Y de acuerdo a la ley, no a la ley de Dios, sino a la ley en general, incluyendo también la de Dios, por supuesto, no hay excusa para ignorar la ley. ¿Me entiende? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted va manejando su carro y hay una señal de alto y usted no se detiene, sino que sigue directo, y entonces ya sabe, viene un carro de policía como un portal, luces rojas, azules, lo detiene a usted, le pide la licencia y dice, no tengo. Seguro el carro, no tengo.
Pero se brincó este alto, no sabía. Y entonces llega el juez y le dice, señor juez, yo no sabía que tenía que tener licencia, yo no sabía que tenía que tener seguro de carro y tampoco sabía que tenía que detenerme en una señal de alto. Bueno, el juez le va a decir, una declaración de ignorancia de la ley no lo declara inocente. Todas las personas tienen la obligación de conocer la ley. Así que también todos aquellos que se declaran cristianos tienen la obligación de conocer lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros, cómo debemos nosotros vivir. Así que para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, para entender lo que Dios espera de nosotros, es necesario que nosotros estudiemos la Biblia, así sabremos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y lo maravilloso de conocer la palabra de Dios es que la palabra de Dios, la Biblia, nos provee de todas las herramientas necesarias para poder tener dominio propio sobre la voluntad y someter esta voluntad a la voluntad de Dios. Por eso, en muchas ocasiones, una persona con una adicción dice, bueno, yo es que hasta aquí, hoy es el último día que voy a hacer esto. Y usted sabe, se mantiene limpio por 1 año, 2 años, algunos hasta por 20, y después recaen. O una persona dice, de ahora en adelante voy a decir solo la verdad. Y trata de decir la verdad, pero tarde o temprano dice la mentira. Porque todavía su voluntad no ha sido sometida a la voluntad de Dios. Así que, pero cuando conocemos la palabra de Dios, ella misma va provocando cambios internos en nosotros, que nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. De tal manera que ajustamos nuestra vida a los parámetros de Dios para poder honrar a Él como Padre que es y cumplir con las expectativas que Dios tiene para con sus hijos. Porque es de esta manera en que nosotros entonces empezamos a escribir capítulos nuevos en nuestra vida que están llenos de un contenido maravilloso para nosotros. Y Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que esos capítulos sean hermosos, bendecidos, que tengamos alegría cuando lo escribimos. Como cuando usted le escribe una carta a una persona, bueno, ya eso solo las personas viejitas como yo escriben cartas, ¿verdad? Y ahora mandan un texto, mandan un post ahí, mire dónde estoy celebrando. Cosas alegres, positivas. Bueno, eso es lo que espera Dios de nosotros. Dice que Dios hace los días nuevos cada mañana para que nosotros seamos bendecidos en Él y nos gocemos. Pero para los que hemos elegido seguir al Señor, los que hemos elegido rendirnos y someternos a Él, nuestro nombre ya está ahí escrito en el libro de la vida. Y dice el apóstol Pedro que no solamente están escritos ahí, sino que las puertas del reino de Dios se nos van a abrir de par en par. Esto lo he mencionado antes porque me encanta esta ilustración que la Biblia nos dice, que las puertas del cielo se nos abren de par en par cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Cuando hemos decidido conocerle a Él, cuando hemos decidido poner en práctica lo que Él espera de nosotros, cuando a nuestra fe le añadimos dominio propio, al dominio propio le ponemos templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia benignidad y a la benignidad amor propio y amor fraternal. Dice que si hacemos todas estas cosas, la bendición de Dios abunda en nosotros y las puertas del cielo se abrirán de par en par. Qué bonito será eso. Y entonces cuando las puertas del cielo se abren de par en par y estemos ahí en el juicio de Dios, Él va a abrir el libro de la vida y va a ver que su nombre está escrito ahí. Y cuando Él vea que su nombre está escrito ahí, va a decir, eres mi hijo fiel y amado. Ven, disfruta con tu Padre Celestial. Y estaremos ahí en el reino de los cielos. Por eso, según de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, termina Pedro de esta manera. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan todas estas cosas y nunca caerán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir a Jesús. Si ya lo hizo, gloria a Dios. Ahora a su fe, añádale conocimiento.
a su conocimiento virtud, a su virtud dominio propio, a su dominio propio templanza, a su templanza paciencia, a su paciencia amor, y a su amor fraternal por las otras personas. Y si hacen esto, dice, nunca caerán. Y entonces Dios les dará un gran recibimiento en el cielo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, hermanos. Hoy no es día de miedo. Cuando nos digan viene el día del juicio, no es un día de temor. Es un día de libertad y de bendición. Porque gracias a Dios, Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Amén.